Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. No los voy a hacer sufrir, no abran su Biblia en Nahum, porque el domingo estaban sufriendo, ¿verdad? ¿Dónde está Nahum? Entre Zacarías y Miqueas y Malaquías, ¿dónde está Miqueas? Ok, entonces ya está más sencillo, está en el Nuevo Testamento, está delante de los Evangelios, y ahí va a encontrar la carta. Esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer hasta el versículo 23. Ahí se termina esta carta. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hacemos una oración. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti. Eres tan grande, tan glorioso, tan maravilloso. Eres admirable. Te adoramos a ti, Dios. Postramos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, y queremos estar atentos a tu palabra. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Dios, el día de hoy. Hoy terminamos con esta carta, Señor, y gracias porque ha sido de gran bendición. Hemos aprendido tantas cosas, Dios, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pablo ha llegado al final de su carta, y allí en una oscura cárcel, con el gozo del Señor, Pablo tomó su pluma para escribir la última parte de esta carta muy entrañable, dirigida a sus queridos amigos de Filipos. En estos versículos, el apóstol manifiesta su gratitud principalmente a Dios, quien siempre estuvo a su lado, nunca lo abandonó, en hambre o en dolor o en sufrimiento. El Señor siempre estuvo con él, siempre lo sostuvo. Pero además quería agradecer a sus hermanos filipenses su corona, así los llamó, corona mía, que lo apoyaron económicamente. Los hermanos de Filipos tenían un corazón generoso y pensaban siempre en las necesidades de su pastor. Estos hermanos daban más allá de sus fuerzas y apoyaron mucho al apóstol Pablo, sobre todo en sus necesidades económicas. Mire, hermano, digamos que usted tiene mucho dinero. ¿Cuántos tienen mucho dinero? Yo lo declaro por fe, Señor. Y por situaciones de la vida, su hijo enferma gravemente de cáncer, y usted lo lleva con un médico que lo atiende muy bien, que le da sus tratamientos, le da sus medicamentos y le da ciertas recomendaciones. Y resulta que su hijo, que estaba a punto de morir, ahora está más vivo que nunca.
¿Quién de nosotros iría del hospital, sin darle el justo pago al médico? ¿Quién de nosotros? ¿O quién de nosotros se iría sin darle un gracias? Yo creo que nadie, ¿verdad? Bien. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5, 17 y 18, les voy a leer estos versículos. Dice así la Escritura: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Otra versión dice de esta manera: los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Pero si ustedes analizan puntualmente el versículo, el primer honor se refiere al respeto como ministro y el segundo honor se refiere al sustento material. Porque la Biblia dice, en otra versión, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo, y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Mis hermanos, ¿cuántos saben que Dios nos ha dado un pastor conforme al corazón de Dios? Es lo que dice la palabra. Dios ha establecido a los pastores en las iglesias. Hay pastores, hay misioneros, hay maestros que han dado su vida, en ocasiones sacrifican su tiempo con su familia, a veces no comen, se desvelan por hacer la enseñanza, y créame algo, lo hacen con mucho gusto, con ánimo voluntario. Y el trabajo de un pastor a veces es tenido como un simple trabajo. Solo por dar un ejemplo, usted pregúntele a algún matrimonio: oiga, ¿le gustaría que su hijo fuera pastor o empresario? ¿Qué le van a contestar? Pero es muy obvio, quiero que sea un líder, quiero que sea un empresario, como un pastor. Otros piensan que el trabajo inclusive del pastor es muy fácil, pero no es nada fácil. Imagínese que usted es el pastor y que le llega un matrimonio que está a punto de divorciarse. ¿Qué va a hacer? No es fácil. Tenemos que darle la palabra y conocer la palabra, y con la sabiduría de Dios resolver esos problemas. Mire, mi hermano, existen algunos pastores que no son cuidados por sus ovejas, todo lo contrario, los menosprecian. Algunos pastores padecen por necesidades, y las más básicas, y las iglesias no se conducen como los hermanos de Filipos, sino como los hermanos de Corinto, una iglesia que no apoyaba al apóstol Pablo. Los corintios no solo no apoyaban al apóstol Pablo, sino que lo acusaban, como lo vamos a ver. Pero mientras abre su Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, le voy a dar un breve contexto. Como previamente estudiamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vimos que Pablo estableció la iglesia de Corinto durante un viaje misionero, pero ese viaje lo pagaron los cristianos de Jerusalén. Es decir, a Pablo le cobraban, él no viajaba de gratis. Bueno, allá en Corinto, Pablo, como era su costumbre, se entregó 100% para enseñarles la palabra de Dios, sin pedirles nada. Pasaron algunos años y después de mucha enseñanza, lo lógico que se esperaba es que los hermanos crecieran, pero se quedaron como niños espirituales, no crecieron, porque eran desordenados, no maduraban, no discernían bien. De esto se aprovecharon los falsos apóstoles y se metieron a esa iglesia y comenzaron a manipularlos, les quitaban el dinero y también comenzaron a murmurar de Pablo. Les hicieron creer que Pablo estaba ahí para sacar provecho de ellos, y era todo lo contrario. Pero los corintios, que eran tan inmaduros, no discernían, les creyeron a los falsos apóstoles. Entonces el apóstol Pablo se defendió con respecto al sostenimiento como ministro de Dios, y veamos su defensa. Vaya conmigo a esta primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1. Vamos a ir leyendo aquí algunos versículos. Esta pregunta que hace aquí el apóstol Pablo: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Todas las respuestas a esta pregunta son un rotundo sí, sí, sí.
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ustedes son el resultado, estaba diciendo el apóstol, de mi trabajo exhaustivo en el Señor, en la predicación, en la formación de hacer discípulos. Versículo 2. Si para vosotros no soy apóstol, aquí está dirigiendo a los falsos, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Es decir, el sello de mi apostolado, el resultado es la gente que permanece en la palabra de Dios, el trabajo del discipulado, que no es nada fácil, por cierto. Versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Es decir, acusaban a Pablo de que se gastaba las ofrendas de la iglesia. Por eso Pablo dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo hace esta pregunta porque lo estaban acusando hasta de lo que ellos comían y bebían. Y no solo ellos, también sus colaboradores. Sin lugar a duda, algo andaba mal, ¿dónde? En el corazón de estos hermanos, en Corinto. Versículo 5, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, una esposa cristiana, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es decir, iban con ellos en los viajes también. Aquí se refiere a Cefas, a Pedro. Pablo decía, ¿acaso no tengo derecho de traer una esposa cristiana cuyos gastos de traslado deben de ser pagados por quién? Por los creyentes. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Otra versión dice, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Pablo decía, ¿por qué Pedro sí? ¿Por qué Juan sí? ¿Y por qué nosotros no podemos ser sostenidos con lo que ustedes voluntariamente están dando a la casa del Señor? Mira, hermano, ¿de dónde salieron todas esas cosas que los corintios estaban diciendo? De los falsos profetas. Esos andan por todos lados, robando a la gente, ¿cierto? Engañando a la gente, metiendo cosas en el corazón de la gente. Ahora, por un lado, es verdad que muchos están abusando de todo esto. Yo les puedo contar algunas situaciones, ¿no? Solamente por nombrar una enseñanza que nunca se me va a olvidar, que yo escuché hace 15 años o más. La unción de las riquezas. Así le pusieron a la enseñanza. Tú no tienes que ser pobre, tú tienes que ser rico. Y un día, todos nosotros nos vamos a reunir y van a llegar con sus autos BMW y van a llegar conmigo, vamos a cenar. Eso fue lo que me dijeron hace 15 años. Y está pasando también el día de hoy, todavía. Existen algunos que abusan del dinero, pero esto no elimina la verdad que dice la palabra de Dios con respecto al sostener a los siervos del Señor. En el versículo 7, Pablo les hace 3 preguntas cuyas respuestas son obvias. Con puro sentido común se responden. Versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Déjeme darle una ilustración aquí. Imagínese que usted planta un árbol de limones y que con este calor que está haciendo, se le ocurre hacer una deliciosa agua de limón fresca. Y cuando usted va a cortar ese limón, de repente sale el vecino y dice, no lo cortes, ¿por qué lo vas a cortar? Qué ilógico, ¿no? Es tu árbol de limones y puedes comer de esos limones. Debería de estar fuera de razón para decírtelo. Bueno, así hay algunos cristianos. ¿Qué estaba pasando ahí con los corintios? Pablo había plantado esa iglesia, había dado su vida y no le querían dar ni siquiera para unos tacos al pastor. Ni para eso. O lo miraban comiendo sus tacos al pastor. ¿Ya viste al pastor? Se está comiendo nuestras ofrendas. Hermanos, o sea, es una mentalidad muy pobre, ¿no? El que piense así. ¿Por qué existen este tipo de cristianos? Hay solamente 2 razones. La principal es por la ignorancia del conocimiento de la palabra. Y la segunda es que siguen reprobados en su corazón con respecto al dar ofrendas para la obra de Dios. Versículo 13. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas, y trabajar en las cosas sagradas implica dar el físico, dar tu intelecto y trabajar también en lo espiritual? Es un trabajo realmente agotador.
Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él escribió, y además de otras cosas, estas cosas, si ustedes leen el contexto, se refiere a hambres, a pasar por muchas situaciones difíciles en su vida. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y esta palabra agolpar es como si viniera una avalancha que pegara contra ti. Así estaba el corazón del apóstol Pablo cuando se enteraba de muchas situaciones dentro de la iglesia. Fíjate que Lupita ya se enojó con tal hermanita. Fíjate que está pasando esto. Entonces el corazón del apóstol Pablo se preocupaba por todas las iglesias. Pero versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Está en la palabra, hermanos. Yo les quiero enseñar lo que dice la palabra. Vivir del evangelio significa que sean sostenidos, que coman de lo que han sembrado espiritualmente. Dios quería bendecir a los hermanos de Corinto, pero ellos no entendían que sosteniendo a Pablo con sus ofrendas participaban en la obra de Dios. Amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo, después de su encuentro con el Señor, en camino a Damasco, después de eso, él se entregó en cuerpo, alma y espíritu a la obra de Dios. Su manera de amar a Cristo se hacía tangible sirviendo a los hermanos y a los perdidos. Literalmente la vida de Pablo se consumió en el altar, del Señor. Su vida la entregó completamente a los hermanos de Corinto, de Colosas, de Filipos, de Tesalónica, de Efeso, etc. Él amaba tanto la obra que no sabía qué hacer en ocasiones entre dos fuertes deseos, es decir, quedarse para servir a los hermanos o partir a la presencia de Dios. Ese era un problema que tenía, un buen problema, dos buenos deseos. ¿Cuántos aman la obra de Dios? Mi hermano, amar la obra de Dios es servir al Señor en su casa. Usted sirve al Señor cuando atiende a su familia y dando también, por ejemplo, sus ofrendas, las cuales son usadas para que el evangelio se siga predicando. Esta entrega y servicio de Pablo fue un acto voluntario y sin esperar nada a cambio, porque él era un verdadero siervo de Dios. Servía al Señor no por ganancias deshonestas. Por eso dice aquí en Filipenses 4:17 esto: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En su despedida les dijo a los líderes de Éfeso lo siguiente, Hechos 20, 33 y 34 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dijo el apóstol Pablo. Otra versión dice: ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, tenía la calidad moral, mi hermano, de enseñar y decir que los siervos del Señor no deben de ser ávaros. Es decir, no deben amar el dinero, ni servir al Señor por ganancias deshonestas. Pablo, como siervo del Señor, enfrentó mucha escasez durante sus viajes misioneros. Por eso él dijo en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí los filipenses tenían deseo, interés por Pablo, pero les faltaba ocasión para mostrarlo. La demora no era por indiferencia, sino por falta de oportunidad. Porque no era fácil encontrar a alguien que llevara una ofrenda desde Filipos a Roma. No había muchos mensajeros dispuestos o disponibles para hacerlo. Y en este versículo Pablo se gozó en el Señor de que finalmente sus hermanos le pudieron mandar una ofrenda. Pablo descansaba en Cristo.
servía a Cristo y vivía a Cristo. Estuvo un tiempo sin recibir ayuda material de sus hermanos, pero al fin llegó la ofrenda y fue recibida como de parte del Señor por medio de aquellos hermanos, ya que el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es lo que pone en nuestro corazón cuando nosotros ofrendamos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Voluntariamente. Estamos dando al Señor, no porque nadie nos esté manipulando. Cada ofrenda que recibió era una muestra de la fidelidad de Dios hacia Pablo y esto le producía un gran gozo. Lea conmigo el versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted está contento cualquiera que sea su situación? ¿Sí? ¿Le da gloria a Dios en momentos de abundancia y de escasez? Mis hermanos, el apóstol Pablo había sido entrenado o enseñado de manera que la escasez no le privaba de su contentamiento. Los filipenses debían entender que las palabras que acababa de escribirles no fueron movidas por la situación de necesidad en que se encontraba. Pablo dependía totalmente de quién, de Cristo, y en cualquier situación podría servirle en plenitud, porque el verdadero contentamiento de Pablo era Cristo mismo, era el Señor. Pablo nunca pidió ofrendas para su ministerio, las recibía cuando el Señor se las hacía llegar. Y cuando la escasez de recursos era grande, trabajaba en su oficio de hacer tiendas. Él trabajaba. La vida de servicio, con todos sus contratiempos, privaciones, golpes, hambre y sed, fue la escuela en la que Pablo aprendió a contentarse. Mis hermanos, no importa la situación en la que estemos, los siervos de Dios, todos somos siervos de Dios aquí, somos esclavos del Señor. Los siervos de Dios confiamos y descansamos plenamente ¿en quién? En el Señor, en nuestro Señor. Pablo estaba muy contento y por eso lo expresó de esta manera a sus hermanos en esta carta. Pero vaya conmigo ahora al versículo 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mis hermanos, no es fácil pasar por necesidad, vivir en estrechez. Pero si usted pudiera escoger entre vivir en abundancia o en escasez, ¿qué escogería? A ver, los quiero escuchar. ¿En abundancia o en escasez? En escasez, a ver, ya, díganme la verdad, ya me confundieron. Acá dicen abundancia y aquí en escasez. ¿En qué situación usted cree que estaría más vulnerable para alejarse del Señor? ¿En abundancia o en escasez? Vamos a ver lo que dice la palabra, ¿no? Proverbios 38 y versículo 9. Veamos lo que dice la palabra. Lo acaba de decir el hermano Chava. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie cuando tenga abundancia y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de Dios. Las dos situaciones son vulnerables. Tenemos que pedirle al Señor que nos mantenga del pan necesario, así como alimentaba al pueblo de Israel en medio del desierto, caía el maná, y tenían que comer rápido. No podían guardarse, les echaba a perder. Del pan necesario. Otra versión dice así, miren, y les voy a leer a partir del versículo 7. Proverbios 30, versículo 7. Oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. No lo que queremos, lo que necesitamos.
Versículo 9, pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Pero siga conmigo ahora en el versículo 13, Filipenses 4, versículo 13. Esta frase todos lo conocen, todos conocen esta frase. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol está diciendo, en otras palabras aquí, para todo tengo fuerza. Este todo hace referencia a cualquier situación o experiencia en la vida cristiana, aunque inicialmente esta afirmación ha de conectarse con la capacidad para vivir en cualquier circunstancia a la que alude en el versículo anterior. Se hace extensible a cualquier cosa o situación sin importar cuál sea. Este todo no se trata de un poder para hacer cosas sobrenaturales, sino para afrontar momentos de la vida que requieren una fuerza sobrenatural. Este versículo, fuera de contexto, se aplica muchas veces al poder personal del creyente para hacer milagros, señales o prodigios, cuando en realidad lo único que enseña es que el creyente en circunstancias adversas o en momentos de bonanza siempre tiene los recursos para poder vivir en aquel entorno, sea de escasez o abundancia. Vean el contexto cuando dijo estas palabras el apóstol Pablo. En abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Así que recordemos que la fortaleza procede de ¿quién? De Cristo. Todo lo puedo en Él que me fortalece. En otra versión se lee de esta manera. Vayamos al versículo 14 ahora y 15. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia en Filipos tuvo desde los comienzos un compromiso misionero de colaborar con Pablo en su trabajo en el Evangelio. Esto era bien conocido de todos los creyentes, por eso les recuerda que su compromiso expresado en ofrendas no era una novedad. La iglesia había apoyado a Pablo en varias ocasiones. Versículo 16, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y miren, la ciudad de Tesalónica era muy importante en esos tiempos, más que Filipos, y era más rica, pero la ofrenda vino ¿de dónde? De Filipos. Los humildes sienten generalmente mayor compromiso en la obra de los que se consideran grandes o importantes, y ese ejemplo lo vemos en Nehemías. Les voy a leer solamente un versículo, Nehemías 3:5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, un pueblo sencillo, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Así que, mis hermanos, Pablo hace notar que las ofrendas fueron una y otra vez, no fue algo ocasional, sino continuo. Por lo menos 2 veces le enviaron ofrendas cuando él estaba en Tesalónica. Es la consecuencia natural de una correcta visión misionera. Todos los creyentes tenemos este mandamiento de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Hermano, no todos tienen el don de evangelismo. ¿Cuántos tienen el don de evangelista aquí? ¿Quién se puede parar en una plaza y predicarle a toda la gente del Evangelio? O subirse a un camión y predicarle a todos. Posiblemente algunos lo tienen. Posiblemente algunos lo tienen, ¿no? Pero ¿cómo usted puede apoyar la obra de Dios? ¿Cómo usted puede participar de la obra de Dios? Con sus ofrendas, mi hermano. Con sus ofrendas. Créame, nosotros tenemos temor de Dios. Temor de Dios. Y nosotros no usaríamos lo que ustedes están dando al Señor para otras cosas, que no sea para la obra de Dios. Sin embargo, lo que estamos aprendiendo aquí es que también la iglesia, es lo que dice la palabra, debe de sostener a sus siervos. A sus siervos.
Poniendo el ejemplo del pastor Álvaro, ¿no? Cuando él ha tenido la oportunidad, y lo sigue haciendo por años, de viajar toda la semana, Aguascalientes, León, a veces San Luis, a veces está aquí. Imagínense para que ande con un carrito de esos que apenas, hermano, pues se expone mucho. Y por ahí algunos hermanos sí dijeron, y pastor, ¿por qué trae un carro nuevo? Es para la obra de Dios, para predicar la palabra, no es para otras cosas. Y así apoyamos, mi hermano, por medio de sus ofrendas. Usted también está participando en la obra de Dios. Ofrendas para la obra de Dios es nuestro tema de hoy. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El testimonio del apóstol Pablo es emotivo. No solo recibió la cantidad enviada y con ello el amor de los creyentes, sino que el gozo por todo llenaba su corazón. Y afirma que tiene abundancia de las cosas que necesitaba y de amor. La ofrenda de los hermanos fue una ofrenda con olor fragante. La ofrenda de los filipenses se eleva en las palabras del apóstol al más alto lugar. Es cierto que fue el quien recibió la ofrenda y el que se goza, pero por medio de él la gratitud llega al trono de Dios y él mismo se goza en el amor contenida en ella. La ofrenda del creyente entonces es impulsada por el Espíritu Santo. La enseñanza sobre la ofrenda, mis hermanos, debe de ser bien entendida, debe de ser bien enseñada también. Es decir, todo aquel que ofrenda sus recursos para la obra de Dios es porque previamente ya entregó su vida al Señor. Si el Señor tiene su corazón, tiene todo de usted, mi hermano, todo de usted, todo. Y lamentablemente este mensaje algunos lo han torcido cuando han dicho este tipo de palabras, ¿no? Si el Señor tiene tu corazón, también tiene tu cartera. Así que tráeme todo tu dinero por acá. No, hermanos. El contexto de todo esto es diferente. Versículo 19. Mi Dios, vean la relación del apóstol Pablo con su Señor. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol aquí está diciendo que ellos lo ayudaron en su necesidad. Por tanto, el Señor acudirá a proveer para la de ellos. Al sacrificio espiritual de la ofrenda corresponderá el Señor, llenándolos de sus bendiciones que están y proceden de Cristo. Lo hará según la medida de su esplendidez. Él va a suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en Cristo. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo cierra de una manera extraordinaria esta carta con una doxología y con saludos finales. La alabanza es la respuesta del creyente por lo que Dios hace. La adoración es la respuesta por lo que Él es. Mis hermanos, las exhortaciones son necesarias, también las peticiones, incluso las advertencias, la enseñanza de la doctrina, la gratitud. Pero es imposible quedarnos quietos sin expresar adoración a nuestro Dios. Porque el mismo Dios que cuidó y sostuvo a Pablo en todo tiempo es el mismo que nos ha cuidado y ha sostenido a cada uno de nosotros. Amén. Preguntas aquí, preguntas. ¿Por qué Pablo no murió cuando fue lapidado y arrastrado en Listra? Lo dejaron casi muerto, dice la palabra. ¿Por qué Pablo no murió cuando prácticamente un ciclón partió en dos la nave en la que iba? ¿Recuerdan la historia? ¿Por qué no murió cuando lo mordió una víbora? ¿Por qué no murió de hambre o de sed? Y a veces así estamos nosotros, ¿no? Con esta enfermedad. Se me hace que ya no llego mañana, ahora sí. Mi hermano, Dios te sostiene.
Dios te está sosteniendo y Él tiene la última palabra en todo esto. Y Dios tiene un propósito en tu vida y en mi vida. ¿Por qué no has partido? Porque Dios tiene todavía que trabajar contigo y conmigo y tiene un propósito. Si no, ya estarías con el Señor, ya estaríamos con Él. Dios siempre cuidó de su apóstol. Dios siempre cuidó de su apóstol. Y lo sostuvo con sus manos poderosas, con sus manos poderosas. Mis hermanos, la vida del creyente debe de ser una continua manifestación de adoración, pues para esto nos ha buscado el Señor, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Solo Dios es digno de toda la gloria y de todo el honor eternamente. Y un fervoroso amén cierra la doxología para expresar un vivo deseo de gratitud hacia el Señor. Así es como cierra el apóstol Pablo con esta carta, dándole toda la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en ocasiones le fallaban, pero el Señor ahí estuvo conmigo, nunca me dejó. A pesar de que él podía quejarse de tantas cosas que le pasaban en su vida, él decía, nunca lo voy a hacer. Siempre estuvo conmigo. Cuando me dejaron, ¿verdad?, los que estaban a mi lado, Dios estuvo conmigo. Y nunca guardó ninguna amargura en su corazón. Siempre estuvo con ese amor de pastor hacia sus hermanos. Ofrendas para la obra de Dios. Ofrendas para la obra de Dios. Debemos de entender muy bien esto, que cuando nosotros ofrendamos lo hacemos para Dios, que es entre nosotros y Dios, ¿sí? Y tener este entendimiento correcto acerca de lo que es el dar, porque la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. Si usted tiene la oportunidad de apoyar, de ser generoso, no se guarde nada, hágalo, hágalo. Abra su corazón, sobre todo para la obra de Dios. Amén. Yo no sé si el Señor después pone en su corazón hacer algo, hágalo. Si es el Señor, hágalo para algún siervo de Dios. A veces vemos algunos siervos, no es el caso, ¿no? Pero en otras iglesias se da el caso de que a veces los siervos de Dios andan con sus zapatos así ya abiertos todos y piensan que así deben de andar, ¿verdad?, los pastores. Ya sin zapatos, sin... No, hermanos, es un extremo. Hay que cuidar a nuestros pastores. Hay que cuidarlos, orar por ellos y ayudarlos cuando el Señor nos permita. ¿Cuántos oran por sus pastores? ¿Sí? Oren por sus pastores, necesitan. Siempre el enemigo va a apuntar ¿a dónde? A la cabeza. Siempre va a apuntar. Si apunta ahí, le pega. Si el pastor se amarga, si el pastor se desanima, si el pastor dice, ya no quiero seguir, ¿qué pasa con las ovejas? Por eso oren por los pastores, por sus pastores. Y bueno, seamos ofrendas para Dios. Ofrendas, ofrezcamos primeramente nuestra vida en olor fragante al Señor y que lo que demos económicamente pues sea una muestra, ¿no?, tangible de lo que es nuestra vida espiritual, que sea congruente, ¿no? Una vida en obediencia y darle al Señor lo que es de Él, porque todo es de Él. Vamos a darle gracias al Señor por... Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón me bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor.